Dios nos ha permitido estarle un discipulado a Orlando y en una de las clases nos habla de los tres tipos de hombre, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Estamos viviendo un tiempo tan difícil y queremos pues tener unos principios claros. Cuando yo era adolescente, yo estaba en el colegio católico en Ponce. Yo estudié en un colegio católico, primero un colegio episcopal, tuve un año en una escuela intermedia, un año de transición, vuelvo a la escuela, sigo a curso, ¿verdad?, en lo que se llama la escuela intermedia, habíamos estado, y pues yo iba a la iglesia católica. Y hubo un tiempo donde uno empieza a pensar, ya me había empezado a leer la Divina Comedia, yo me leí la Divina Comedia como a los 11 o 12 años. Para los que no han leído la Divina Comedia, es un libro exquisito, con hay mucha verdad metida dentro de la mitología, es una crítica a la Iglesia Católica, es una crítica a los gobiernos de entonces. Llegó a ser un momento dado un libro proscrito. Pero empezaron a llegar, también me estaba leyendo las memorias o los escritos de Mao Zedong. Nosotros estábamos posiblemente los escritos de Mao Zedong, los poemas y los escritos son entre los 10 libros más vendidos por razones obvias. Los obligan a leerlos y tienen tantos millones de habitantes que es un libro que se debe vender mucho. Y estaba también reflexionando, y me gustaba leer mucho los libros o los poemas y algunas de las reseñas de don Juan Antonio Corregel. Te dirá todo eso antes de los 15 años. A mí me gustaba leer mucho. Entre ellos también leía novelas de vaqueros. Y empezaban a surgir dudas en mi corazón. Y yo me acuerdo un día, estando en la iglesia católica, que yo dije, esto de la existencia no es verdad. Y yo cerré mis ojos y dije, cuando yo los abro otra vez, nada hay. O sea, porque habían preguntas de cómo habíamos llegado aquí. Eran preguntas válidas que se hace mucha gente. Si salimos de una mezcla de lodo, porque tenemos componentes de la tierra, minerales. Si creemos en la doctrina o la enseñanza de la evolución de Darwin, donde trata de explicar que somos el producto de un accidente que pasó en la naturaleza, de un Big Bang o una explosión, y que la vida comienza en el mar y de ahí a través de millones de años dejó de ser y pasó a ser como una especie de... Nació la vida de la nada, porque en algún sitio nació la vida y después siguió evolucionando. A mí no me gusta mucho, yo cuando hablo de las transiciones, yo digo transicionó, no digo evolucionó. Y de ahí salió un mono y del mono nació el ser humano. Todo perfecto. Sin embargo, cuando tú empiezas a reflexionar, hay cosas que la evolución no te puede explicar. El famoso eslabón perdido, donde lo material, lo animal cobra vida, y cómo dentro de esa vida surgen la mente, la voluntad, las decisiones. Y uno se pone a pensar. Y la Biblia tiene explicaciones para eso.
en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Si me da tiempo lo cubrimos, si no, pues ustedes se van con lo mayor que puedan agarrar. Capítulo 2, desde el verso 16, no voy a leer todo ese pasaje, aunque debiera, ¿no? Dice, podemos leer el 15, el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí empieza un contraste entre lo que es el hombre espiritual y lo que es el hombre natural. Porque para él son locura. 1 Corintios 2, capítulo, el verso 14, para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y ahí hay un sinnúmero de cosas que yo no he cubierto hoy. Pero noté el contraste entre el hombre natural, el hombre que tiene un intelecto, que puede imaginarse cosas, pero a la misma vez no puede percibir en fe, porque hay cosas que tienen que ver con la fe. Vive por el racional, pero no percibe, no puede notar, no puede ver lo que depende de la fe. Todo lo analiza por la lógica y busca respuestas terrenales. Hay cosas que no se pueden explicar por el argumento humano. Y uno tiene que pensar y reflexionar a quién yo creo cuando yo asumo una posición, cuando yo tengo una convicción. Si yo vivo como si Dios no existiera y no le tengo que dar cuenta a Dios, en otras palabras, soy un escéptico, donde voy a glorificar el yo y que después que se acabe esta vida no hay nada más, no hay problema, vivo así. Pero la Biblia nos enseña que Dios existe. Amén. Entonces yo tengo que decidir a quién creo. Yo tengo que decidir si voy a vivir como alguien a quien nunca le voy a dar cuenta porque no existe. A mí me gustan los juegos de palabras a veces. Una vez yo me encontré muchacho, cuando ya yo voy convertido a Ponce, ya yo empezaba a estudiar en el seminario, y de lo que yo estudiaba me dice me encuentro con un amigo frente al negocio que era de mi papá, y me dice que tú eres evangélico ahora, y le dije sí. Y entonces me dice, ¿pero tú crees en la Biblia? Le dije sí. Y me dice, pero eso lo escribieron hombres. Y yo le dije, sí, los animales no saben escribir, le dije. Escribieron hombres. ¿Entiendes? Pero fueron hombres inspirados por Dios. Y yo le dije, el issue aquí no es quién escribió la Biblia, es si la creo o no la creo. Y es una cuestión de fe. Pero ¿cuál es la alternativa? Y entonces, a mí me gusta pensar, a mí me gusta leer. Yo soy de los que leo reflexionando. Te subrayo. Le hago apuntes en los márgenes de los libros. Y vuelvo a leer. Y lo que yo no sé, busco información. Esa es mi forma de estudiar. El que quiera que yo le dé una clase, capítulo por capítulo, tiene que tener paciencia, porque yo no estoy obligado a terminar un capítulo por clase. Yo puedo dejar una clase en medio del capítulo, le pongo esto y sigo la semana siguiente, porque quiero cubrir un material, pero también creo que la gente tenga convicciones.
uno tiene que buscar la historia de los ateos en el mundo. ¿Cómo han vivido los ateos? ¿Qué ha pasado con ellos? El porciento de suicidio de los ateos es grandísimo. Grandísimo. Ese vacío por dentro, porque Dios creó al ser humano con la capacidad de reconocer que hay un Dios o hay una inteligencia. Y usted va a ver que la gente que piensa mucho que Dios no existe tiene muchísimos problemas. Me acabo de encontrar con algo bien interesante que en la ciudad de Missouri, hace más de 100 y pico de años, un grupo de ateos funda esta ciudad, y querían vivir en una sociedad donde no se mencionara el nombre de Dios. Están tratando otra vez, que no hubieran reglas, que no hubieran leyes, pero al cabo de 3 o 4 meses la delincuencia empezó a subir, los límites de violencia fue terrible, el odio y el rencor renació, y un periodista de un periódico de San Luis escribió un artículo sobre esa ciudad por causa de haberse alejado de Dios. Y ellos demandaron al periódico porque el artículo era discriminatorio. Sin embargo, le estoy hablando 100 y pico años atrás. Sin embargo, en corte el periódico puede probar que todos los elementos que destruyen una sociedad se habían engendrado en la ciudad. Porque habían sacado algo que se llama factor Dios. Donde hay conocimiento de Dios, hay límites. Donde hay conocimiento de Dios, la gente reflexiona, piensa. Y entonces tenemos que empezarnos a hacer preguntas. Preguntas que son necesarias. Y entonces tú tienes que comparar. Porque la persona que tiene fe puede ver más allá de lo terrenal. Percibe algo más. Y Romanos capítulo 1 nos menciona, en ese tratado de ese capítulo 1 que es sumamente interesante, dice, porque los hombres no tuvieron en cuenta a Dios. No tuvieron en cuenta a Dios. Que empezaron a dejar de glorificarlo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. El hombre natural razona. A mí me gusta mucho, porque cuando tú haces un análisis de la fe, tú tienes fe en algo sólido y absoluto. Dios existe. Pero para ser ateo o para sacar a Dios, tú tienes que tener mucho más fe que la que yo tengo. Porque tú estás diciendo que de la nada, y la nada creó nada. O que de la nada creó algo. ¿Cómo es posible que lo que no existe pueda crear algo que existe? Porque lo que no existe no puede crear. ¿Y qué pasa cuando la Biblia dice, pues, habiendo despreciado a Dios, en su necio corazón fue entenebrecido? ¿Qué fue lo primero que dice? Hay oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo,
de reptiles. Y entonces la Biblia nos dice que llegó lo que se conoce como depravación. Y empezaron a cambiar. Y dice, Dios los entregó. Cuando dice que Dios los entregó es que al tú sacar a Dios de tu sistema, de tu brújula, de esa que se toma las decisiones, tú tienes que pensar humanamente. ¿Cómo piensa el mundo? En sexo, en dinero, en pasiones, en lujo, en placeres, fama. Pero tienen fe que a pesar de que hagan eso, van a durar para siempre y no se van a enfermar. Yo le dije, tú tienes fe a una persona, ellos tienen dice, yo voy a vivir en el límite, haciendo todo lo que me da la gana, desafiando todas las leyes establecidas. Y el problema es que aunque yo no crea en un Dios, ese Dios puso límites. Amén. Y si los violo, hay una ley de gravedad que no aplica en ninguna otra constelación, solamente en la Tierra, que me obliga a permanecer aquí. Si me caigo de un edificio me voy a estrellar. Por eso está un pajarito que no tiene las alas, que todavía está en tocones, se cae del nido y se puede explotar, puede morir, porque hay un orden, hay unas reglas. La ley de la vida y de la muerte. La Biblia tiene explicaciones para eso que el mundo no las tiene. Y estoy así por encimita. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, contra naturaleza. El que lee, entienda. Porque ahora hay que tener mucho cuidado, porque si nos ponen en YouTube, dice que estamos predicando mensajes de odio. Así que me pueden grabar en confianza, que eso sería interesante para ver qué pasa. Y de igual modo también los hombres dejaron su uso natural de la mujer y se encendieron en su ¿qué? Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. En otras palabras, si yo violento las leyes, hay consecuencias. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, saco a Dios del sistema, lo saco del sistema de educación, lo saco de todo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores, óigame, son inventores también de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo el que las hace, sino también con el que se complace con el que las hace. Lo avala. Román hace una descripción, Pablo, de la conducta de los romanos. Esto no es cuestión del siglo XXI. Esto pasaba en el primer siglo. La inmensa mayoría de los filósofos del primer siglo, que se basa mucho en nuestras enseñanzas, tenían sus mancebos, muchachitos de 14, 13 años que se lo llevaban y tenían relaciones sexuales con ellos. Eso te lo dice la historia. La sociedad que se aparta de Dios, que no tiene reglas, que se entenebrece su conocimiento,
va a desbocarse. El problema es que vienen las consecuencias. El SIDA es una consecuencia, las enfermedades venéreas son consecuencias. Hay unos pequeños grupos focales en Estados Unidos que quieren legalizar el bestialismo. Lo que pasa es que eso todavía muy... Porque hay dentro de la gente, hay gente que no es creyente, pero dentro de ellos hay una ley que Dios puso para definir qué es bueno y qué es malo. Nuestro sistema de justicia, antes tú jurabas frente a una Biblia, ahora solamente tú vas y yo, igual he estado varias veces en la corte y yo digo, yo no juro, yo le doy mi palabra. Que usted, pero yo personalmente pues trato de mantener, le doy mi palabra. Pero la inmensa mayoría de las leyes y del sistema de convivencia de las sociedades se sacó de la Biblia. Crea o yo no crea. Uno de los libros más sagrados del hinduismo, el hinduismo es politeísta, pero en uno de los poemas de uno de los libros del hinduismo te habla de la posibilidad de un solo Dios que creó todas las leyes y que vive y subsiste por sí mismo. Parece como si le hubieran sacado un verso de la Biblia y lo hubieran puesto ahí. Alguien me dijo una vez, yo he leído el Corán, hace tiempo se me perdió, no sé dónde está. Y muchos de los pasajes del Corán, el tercero o el cuarto libro más vendido del mundo, tienen historias casi iguales a la Biblia. Entonces yo estoy hablando con esta persona que cree en el Corán y yo le digo, aquí hay un problema. Esto parece una copia uno del otro. ¿Cómo yo sé cuál es el original y cuál es la copia? ¿Qué prueba uno hace para saber quién es primero? ¿Quién lo escribió primero? El Corán es después de Cristo. La Biblia antecede a la aparición de Jesús desde el Antiguo Testamento con la Torá y el Nuevo Testamento justo después de Cristo, pero no para el siglo V, el siglo VI, sino los primeros años de la iglesia. La Biblia es más vieja. Si hay una copia, si hay algo que ¿cómo es que se llama cuando usted usa plagio? Un plagio. Le puedo cambiar los nombres, los puedo alterar. Entonces yo tengo que reflexionar. Todo o me lleva a Dios o me embrutece. Adentro de mí se prenden, y vuelvo y repito, me salí del bosqueo hace rato porque no hay tiempo para esto. Pero si yo soy un agnóstico, alguien que va, ¿verdad? Que no creo en nada, pero no descarto nada. Yo conozco gente en Europa que me han dicho soy agnóstico, en otras palabras, ni lo niego ni lo creo. Pero ¿cómo yo vivo? A mí me dijo uno, yo no creo ni en la luz eléctrica y agarré un cuchillito de esto de cocina y le dije, mételo en el outlet. Me dijo, ¿tú crees que sirve? Yo dije, ¿por qué? Porque me va a dar un cantazo. ¿Tú crees en la luz eléctrica? Y no creía. No lo dijo. Hay reglas, hay leyes, hay orden. Una vida sin Dios es un desorden, una vida sin Dios es un caos. Yo leí la reseña de un escritor ruso hace muchos años que escribió un tratado sobre Juan 3:16 que era gordísimo. Él era un médico que operaba los ojos
comunista, en los comienzos del Partido Comunista, donde se establece el ateísmo como una realidad. Y él operando un ojo, lo saca y descubre que un ojo tiene más de 600 venitas, chiquitas, microscópicas, todas independientes. Ahora se ha descubierto que no hay un ojo igual a otro, que ahora usted puede establecer sistemas de seguridad poniendo su vista en un sitio porque no hay un ojo igual. Son como las huellas dactilares y como los cabellos con el ADN del pelo. Y él dice, esto no lo puede haber hecho la casualidad. Tiene que haber un Dios, tiene que haber un ser supremo. ¿Y dónde yo busco explicaciones para ese ser supremo? Porque la cosa es empezar a creer. Alguien le preguntó, ¿tendrá excusa el que no ha tenido conocimiento del Señor? Y el Señor le dice en su palabra desde el Antiguo Testamento, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Una sociedad sin la luz del Evangelio puede mirar hacia arriba y dice, wow, hay un sol, hay una luna, cambia, hay estaciones, hay una luna llena, una luna nueva, hay un cuarto menguante, hay un cuarto creciente, hay lluvia y hay sol. Usted sabe que después de la adoración a un solo Dios empezaron a haber gente que empezó a adorar otras cosas, porque el problema con el Dios de la Biblia es que te exige reglas. Te exige un modo de vida. Y no me gustan, porque la naturaleza humana es compleja. Hay unos sentimientos después de la caída, después que el pecado llegó. Nuestro corazón piensa lo malo constantemente, es una lucha. Y Dios me ayuda a tener una claridad de comportamiento, hay un sentimiento dentro de mí. Pero al principio los hombres, mirando hacia arriba en algunas culturas, empezaron a adorar en los ejércitos de los cielos. Y cuando la Biblia habla de ejércitos de los cielos, lo que está hablando es del sol, la luna, las estrellas y los ángeles. Hay gente que adora eso. Y Dios lo que quería era que diéramos gloria por el sol, por la luna, por las estrellas y por los ángeles, pero que no lo adoremos. Que lo adoremos al que los creó. Y entonces, otro argumento interesante para el ateo que uno puede hablar es que ¿por qué hay una necesidad de buscar algo más sublime? En todas las sociedades del mundo, hasta en los sitios más remotos, hay un sistema de culto a algo que quizás no puedan conocer, pero la gente adora. Porque hay una necesidad del ser humano de buscar a Dios. Y cuando uno encuentra a Dios y uno tiene certeza de que Dios está con uno, uno tiene paz. Aleluya. Algo que el mundo no puede producir. Porque vive alborotado. El mundo no puede producir paz porque vive en conflictos hasta con ellos mismos. Entonces, en mi análisis, yo tengo que decir que lo que existe da testimonio de que hay un creador. Pensar que no hay un Dios o no hay un creador es como pensar, ¿a cuánto les han gustado? Les gusta, ya yo no hago eso, pero el más rompecabezas. Comprar especialmente de esos que parecen iguales, en un paisaje de esos que no tienen diferencia, que son diferentes tonalidades, de 1000 piezas, y lo ponen en una mesa. Mis nietos hacen de vez en cuando usted va allí y hay un rompecabezas en la mesa y están varios días. Y hay veces que como que encaja la piececita, pero no de ahí. Gracias.
Usted piensa que usted, dándole a la caja, si ya está suelto, dándole la caja así, y lo tira, y cuando caigan en el piso todo está armado. Si alguien le dice eso a usted, ¿qué usted piensa? Si de momento usted llega a su casa y encuentra una compra en el balcón, ¿qué usted piensa? Si de momento encuentra 2 billetitos de 100 en la cartera y usted sabe que no los puso, ¿qué usted piensa? A esa le gustó mucho, ¿verdad? A mis nietos les encantan los billetes de 50 y de 100. Se ponen contentísimos. Pero ¿qué usted piensa? Que alguien los puso ahí, que alguien. Esta silla, ¿usted piensa que fue producto de la casualidad? Todo lo que yo veo, usted inmediatamente su razón le dice, alguien lo hizo, alguien la trajo, alguien trajo la compra, alguien me puso los 2 billetitos de 100 en la cartera. Y pensamos que todo lo que vemos, el río, la perfección de que la plantan echen dióxido de carbono lo agarren y entonces me produzcan oxígeno. Yo saco mi oxígeno y lo convierto en dióxido de carbono, pero hay un residuo. Perfecto eso. Que Dios puso las estrellas ni 1 centímetro más ni 1 centímetro menos, porque si no se produce un caos. O detrás de todo esto hay un creador. Y entonces pensamos, a que le gusta pensar, si ese Dios existe, ¿para qué nos creó? Le tendremos que dar cuenta a él, la muerte existe. Si existe la muerte es porque hay vida. ¿Cuál es el primer requisito para que una persona se muere? Que esté vivo. Pues la vida es real. Entonces empezamos a pensar que ese Dios puede tener personalidad. Que creó algo que se llama mente, esa capacidad. Mire, esto los estudios sobre la mente están en cierne todavía. Alguien dijo que crear la capacidad de la mente conllevaría como si se hicieran varios estadios para poner máquinas para acomodar todo lo que el cerebro puede imaginar. ¿Esto será producto de la casualidad? Entonces, si hay un Dios, ¿le debo servir o no? Esa personalidad individual, la determinación, la conciencia. Que cuando uno hace algo que sabe, porque sabe que es malo, siente culpa y tiene algo que se llama conciencia, usted sigue pensando, usted se acuesta con eso. ¿Quién creó eso? La materia. ¿Es producto de la casualidad? ¿Por qué no lo tienen los peces? ¿Por qué no lo tienen? Dios hizo las aves. Mire, las aves pueden, es interesante, hasta el tinglar de Puerto Rico, la tortuguita, el carey, o como usted la llama. Pero las aves, hay aves migratorias, como la golondrina, que te puede dejar miles y miles de kilómetros
pero vuelve después que viajó y emigró en un año, te puede recorrer la costa del norte hasta el sur, hasta el África, hasta el punto más abajo, o de las que son de la parte de acá del Atlántico, te pueden sacar desde el área de Estados Unidos o de Canadá y viajar hasta Chile y Argentina en un recorrido de un año, pero regresan al lugar donde nacieron a poner sus crías un año exacto, el mismo día, para poner sus huevos. El tinglar, la tortuguita, que tenemos muchos defensores, te anidan y te ponen los huevos en el mismo lugar donde nacieron. Y si no pueden poner sus huevos ese año porque hay un edificio o hay unas situaciones, ya no vuelven a poner nunca más. ¿Y cómo llegan después de viajar al mismo sitio? ¿Quién puso eso? La casualidad. Eso pone al ateo que le gusta hablar de teoría. Hay una perfección en la creación. Pero hay anormalidades también por causa del pecado. Porque el hombre determina. Fíjate que Dios le dio la capacidad de determinar, negarlo o hacerlo contraproducente. Interesante. Porque Dios nos creó así, me dijo alguien una vez. Son las preguntas que a veces usted empieza con nuevos y te dice, pues si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo hizo así? Mira, el amor obligado no funciona. De hecho, no se puede definir amor si no hay la capacidad de escoger y de determinar a quién usted quiere quedarse con. Conceptos como el arrepentimiento, el perdón, la justicia, la misericordia, la gracia. Si Dios hubiera creado un robot, nadie los hubiera podido aprender, porque alguien sin voluntad no tiene responsabilidad. Aquí una vez nos llegó un matrimonio cuando estábamos yo creo que en Villa Turabo, en Turabo Garden. Vino un matrimonio con una nena recién bien pequeñita y un muchacho como de 9, 10 años. Y en una de las clases vino a darnos las gracias porque habíamos estado presentes en la vida, en los últimos días de su hermano que estaba hospitalizado. Y en una de las clases le dieron un huevito de gallina crudo al nene, una de las maestras, y le dijeron, la semana que viene tienes que traerlo sin romperlo. Y el nene, cuando salió de la clase, la mamá y el papá, que vinieron solamente para agradecernos porque habíamos estado presentes, el nene le dijo, yo tengo que volver la semana que viene, yo tengo que traer el huevito este. La semana siguiente fue que se quedaron en esta iglesia y fueron de mucha bendición. Estoy hablando de Juan y Sonia. ¿Casualidad o propósito? Estamos mirando la vida, es compleja, yo lo sé, pero hay un Dios tan inmenso que nos hizo con esa complejidad que no se puede igualar. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Vivir como un enajenado de la realidad? ¿O abrir y pedirle al Señor, muéstrame tu gracia, que yo pueda servirte? Porque si yo existo, hay un plan, hay un propósito. Hay algo más, puede haber vida eterna. Yo le tendría que dar cuenta a Dios.
Porque esto no se hizo de la nada, hay una causa. La materia no puede producir conciencia ni mente. Dios la puso ahí. Y más, Pablo habla de la mente de Cristo. Amén. Pensar como Cristo, pensar bíblicamente. Entonces yo le tengo que dar cuenta a Dios y entonces hay unas realidades. Yo estoy vivo. Dígale que está a su lado. Creo que estoy vivo. Creo que estoy vivo. Dígale, pero sé que en algún momento me voy a morir. O sea que existe la vida y el testimonio de los que hemos visto. Yo he oficiado en mucho más de 1000 funerales a lo largo de mi ministerio. Y no sé en cuántos más voy a oficiar. Pero eso es una realidad. Ahora, ¿termina la vida ahí o hay algo más? Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Hay algo más? ¿Dónde yo consigo explicaciones para eso? ¿Quiero honrar a Dios? ¿O saco a Dios de mi sistema? ¿O de mi ecuación? Vivo como me da la gana. Y después trato de pedirle misericordia cuando me esté muriendo. A un Dios que es real, que es vivo, que conoce las intenciones del corazón. Pablo nos enseña de un Dios que habla. David decía, ¿qué problema tiene la gente que cuando se hinca a orar está orándole a alguien que sabe mis pensamientos y las intenciones de mi corazón? ¿Qué problema es ese? Que alguien te crea, como a veces uno va donde la esposa o va donde los papás y le cuenta un cuento y ellos se le quedan mirando a uno con esas miradas así como que dicen ¿le ha pasado? Yo siempre recuerdo, y esto se lo he dicho a ustedes, yo me puse a molestar. Mi papá me había mandado a buscar un saco de arroz de 60 libras. Yo tenía como 11, 12 años. Un saco de arroz que venían 20 paquetes de 3 libras a un almacén, y por el camino venía con él al hombro un muchachito, porque se le estaba acabando el arroz en el negocio, y me puso a molestar una prima mía. Vivía 5 casas, y ella agarró una piedra y me metió una pedra que me hizo un golpe y empezó a botar sangre. Y cuando yo llegué a casa le tenía miedo porque papi daba unas pelas serias y le he metido ves que en la capacidad de la mente. Le digo, mira papi, me trataron de asaltar y con una sortija de graduación de frente, fíjate todo lo que sale de la mente, me han dado un golpe y mira el cantazo y me estoy botando sangre. Por aquí los que se acercan van a ver una pequeña cicatriz. Y mami le dijo, yo por eso le digo que no mandes estos nenes a hacer cosas afuera, etcétera. Me pusieron una gasa con un pedazo de esparadrapo porque papi no iba mucho a los médicos. Así que por la tarde llega mi prima al negocio de mi papá, y cuando me vio la gasa empezó a reírse, coge, porque me sigan molestando. Y papi dice, ¿cómo fue? Tengo una otra. Sí, esa fue interesante. No sé. La capacidad de la mente de crear cuentos es increíble. Novelas, historias. Ahora, hay algo que se llama consecuencia. Por mi estilo de vida, por la forma que yo me separo de Dios. Hay cosas que van a salirme y entonces decimos, es que he tenido mala suerte, es que estoy
actuando fuera de la voluntad de Dios, estoy sin la protección, sin la cobertura, sin el proceso de Dios y he vivido como me da la gana. Entonces yo tengo que ver los designios divinos, que hay un orden y que Dios está pendiente en nuestras vidas. Le podría hablar de la célula de donde se hace el DNA, no tengo tiempo para eso. Que ahí en ese DNA, en esa célula, está cuánto vas a medir, el color de tus ojos. Interesante. ¿Quién creó eso? Con tanta perfección. Por eso es que muchos científicos han dejado de ser ateos y han optado por algo. Todavía no están buscando el rostro del Señor como deben, pero han adoptado algo que se llama diseño inteligente. Yo no puedo explicarlo cómo, pero tiene que haber un creador en algún sitio. Uno que creó, porque nada sale de la sal. Dios es creador. Dios le tengo que dar cuenta. Y adentro de mi corazón hay algo que impele en la búsqueda. Llegó un momento, en mis primeros años de convertido, que yo le dije, Señor, yo te creo. Yo creo en tu palabra, creo que tienes un propósito conmigo. Y quiero vivir los años que tú me regales. Tampoco le digo al Señor cuánto. Porque esta vida aquí es pasajera y va a llegar su fin. Pero los días que tú me determines sobre la tierra, yo quiero vivirlo haciendo tu voluntad. Con virtudes y defectos, he cometido errores. Porque aquí nadie hable de perfección porque no la hay. Es tan compleja esta naturaleza humana que hoy puede estar alegre. Yo puedo en un momento de relación con Dios ser el hombre más cercano a Dios y en un momento de desobediencia puedo ser el canalla más grande. Es lo complejo de esta naturaleza, de esta carne. El hombre carnal, que no me da tiempo de entrar en eso ahora. Que conoce de Dios, pero la carne lo domina, lo gobierna. Por eso es que usted no viene todos los domingos a la iglesia. Por eso que tenemos problemas con obedecer leyes del reino. Porque la lógica me dice, es que estos chavitos los necesito, no los voy a dar. Por eso escogemos gastar en lo que no conviene. Esta naturaleza humana que tira para el lodo. Pero entonces caemos en cuenta, abrimos nuestros ojos y descubrimos que sin Dios somos una miseria. Como decía David en el Salmo 51, yo he descubierto que mi corazón, después que pequé y sentí que me alejé de ti, mi espíritu, mi corazón perdió todo. Porque anhela el alma del hombre la presencia del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Es la certeza de que Dios está presente en mi niñez, en mi adolescencia, en mi edad adulta y en mi vejez. Es una conciencia interna que se acumula con la palabra del Señor y va creciendo. Pero entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida? Vivir lo más normal, del krasmati a la cama, a desayunar, a almorzar,
o voy a dejar un legado, voy a conocer a Dios, voy a buscar su rostro, voy a dedicarme sin excusa. Entender que fuera de Dios una miseria, un caos, un desazón, una infelicidad. O decirle, Señor, con virtudes y defectos estoy aquí, no me voy para ningún lado. Voy a llegar golpeado, herido, con cicatrices, porque cada caída me deja una marca, cada vez que de alguna manera desobedezco, pero no quiero morir fuera de ti, no quiero morirme sin tener una relación con Dios, no me quiero morir si tú no estás conmigo, porque no quiero ir a la incertidumbre de la oscuridad después de la muerte, sino quiero creer que hay vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Y que Dios tome control de todas las cosas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Gracias, Padre. Pero yo quisiera orar Te bendecimos. por los que tienen dudas, Te bendecimos. por los que están en alguna situación donde la fe se ha debilitado y digan, yo quiero perseverar, yo quiero buscar el rostro de Dios. Dios puede hacerlo aunque sea en un minuto. Alguien me dice, yo quiero pasar al frente y creerte, y fortalecer mi fe para vencer mis dudas, para creerle con todo el corazón, para que se rompa toda mentira en mi mente y en mi corazón, y que yo pueda servirle al Señor. Gracias, Padre. Sin reparo. Gracias. Hay alguien que dice, yo quiero que se ore por mí. Tú eres todo, Señor. El Señor es real. Primero Dios. No voy a extender este llamado, los jóvenes vienen ahorita, pero hay alguien que dice, yo quiero. Para eso hay tiempo. Primero Dios, aleluya, aleluya. Porque nosotros no Gracias. queremos morir en la incertidumbre, Gracias, Dios. sino que el Espíritu Santo de Dios obre. Dios bendiga a esta dama, Dios bendiga. Misericordia. En medio de las crisis, Gracias. pedirle a mí, ayúdame a orar aquí. Gracias. Algunos líderes. Gracias. Porque no hay nada más terrible que las dudas, no hay nada más terrible que la incertidumbre, no hay nada más terrible que la soledad. Que el Espíritu Santo obre. Padre, en el nombre de Jesús. Pero queremos orar para que tu Espíritu Santo obre. Para que mi fe no mengue, para que mi fe no decaiga. Para que rechace todo elemento de duda y que pueda perseverar y que nunca me aparte y que nunca deje mi fe, porque lo que ofrece el mundo es dolor, es tragedia, es crisis. Espíritu Santo, obra de una manera especial. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Y le echamos y decimos, diablo, tú no tienes parte ni suerte. Le decimos al natural, al agnóstico, le decimos al ateo, Dios es real. Y yo le creo. Gracias por tu misericordia. Gracias porque fuimos jóvenes y creímos, y aún en nuestra vejez seguimos confiando. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos honran al Dios eterno que vive para siempre? A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Espíritu Santo de Dios, pon paz en el corazón del que cree, porque el que cree duerme seguro de que Dios es real en sus vidas.